estado líquido. En el estado líquido, mientras más baja es la temperatura, más bajo va a ser el volumen. Pero ¿qué sucede si le estoy calentando? Es decir, si es que le estoy proporcionando energía. El rato que le proporcione energía a esta sustancia, va a subir su temperatura. Y el momento que sube su temperatura, también va a subir su volumen. Entonces, de lo que estaba en este punto, voy a empezar a recorrer a lo largo de esta línea, porque me mantengo a la misma presión, mientras sigo recibiendo calor o recibiendo energía del proceso como tal. El momento que llega a este punto de aquí, eh, eh, a ver, el momento que llega a este punto de aquí, es un momento en el cual si nosotros le viéramos el experimento y tenemos aquí agua líquida, este punto de aquí es donde aparece una primera burbujita, una primera burbuja de gas. Entonces, este momento en donde aparece esta primera burbuja de gas, que corresponde en este gráfico de aquí a este punto de aquí, se conoce como el punto de saturación. ¿Ya? Es un punto de saturación. Ahora, si estamos hablando específicamente de un proceso de calentamiento, es decir, donde estamos pasando del líquido hacia el nuevo estado, este punto de saturación en sí vendría a ser el correspondiente al punto de líquido, pero aquí se llama líquido saturado. ¿Ya? Es decir, el punto de líquido saturado no es nada más el punto en el cual aparece mi primera burbuja de gas en un proceso de calentamiento de una sustancia X que estamos trabajando. ¿Ya? ¿Queda claro esta parte, chicos? Tenemos. Sí, profe. Que no existe. Sí, profe. Ya, chévere. ¿Sí vieron esto el otro semestre? No a profundidad, pero sí un poco. Ya, Leímos de forma general. ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros tenemos un proceso de enfriamiento? Háganle cuenta que tenemos, en cambio, al otro lado de la gráfica, un gas. Entonces, bueno, esto ya, si es que le cacharon bien la primera parte, esta segunda parte se les hace fácil. Si tenemos un gas, igual quiere decir que estamos a una temperatura alta y tiene un volumen alto, ¿no? Entonces, si nosotros estamos enfriando a este gas, es decir, le estamos extrayendo energía, la temperatura del gas va a disminuir y por obvias razones va a disminuir el volumen. Entonces, en cambio, aquí vamos a tener puntos en donde está recorriendo a través de esta isobra. El momento que llega a este punto es el punto, en cambio, en donde si tenemos un gas, aparece la primera gota de condensados. Este punto también es un punto de saturación, pero como estamos hablando de un gas o de un vapor, vamos a tener aquí un punto donde se llama vapor saturado. ¿Ya? En otras palabras, a la izquierda, cuando tenemos un proceso de calentamiento, vamos a tener un punto de líquido saturado, que es el momento que aparece mi primera mi primera burbuja de gas. Mientras que en cambio, a la derecha del gráfico, cuando estamos en un proceso de enfriamiento, el punto de aquí de saturación va a ser el punto del vapor saturado y es donde vamos a encontrar la primera gota de condensados. ¿Ya? Ahora, si nosotros, le voy a hacer por un momento, le voy a hacer el mismo gráfico a la derecha, ¿ya? Si nosotros vamos variando la presión a la cual vamos trabajando, es decir, vamos haciendo esto, vamos variando. Fíjense, nosotros vamos a tener diferentes puntos de saturación. Cuando yo grafico para una sustancia pura los diferentes puntos de saturación, aparece una gráfica algo así. Estos diferentes puntos con los que se hace la gráfica son, vuelvo a insistir, los puntos de saturación. Esta curva se conoce como domo de saturación.
que es para cada una de las sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sustancia va a tener su comportamiento particular. Estos domos de saturación pueden presentarse en diferentes formas, digámoslo así. Vamos a tener domos que tengan, perdón, que sean simétricos, que son estos, en donde tiene una pendiente positiva y una pendiente negativa. Al revés, a ver, positiva y negativa sería. Pero bueno, son simétricos porque la curva hace un estilo de campana. Vamos a tener curvas de pendiente positiva, que son algo así, y vamos a tener curvas de pendiente negativa, que son algo así. ¿Ya? Entonces, para cada sustancia existe un domo de saturación característico, ¿no? Y obviamente estas condiciones, es decir, la temperatura, la presión y el volumen, es particular para cada una de estas sustancias. Habiendo aclarado esto, ahora sí puedo hacerles un gráfico que es bastante importante. Ya. Sigamos analizando para el agua. Bueno, no es tan perfecto, lo estoy haciendo solamente para la explicación. Entonces, en este gráfico en donde tenemos temperatura versus volumen, nosotros ya habíamos hablado que tenemos las isóbaras, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas isóbaras pueden pertenecer a cualquier presión. Vamos a ponerle a una presión de una atmósfera para el ejemplo. Bueno, debería ser más abajo, pero en fin de cuentas, eso es lo que importa. Ahora, ya que tenemos este gráfico de aquí, esta curva de saturación, hay que entender lo siguiente. De la curva, a ver, desde esta curva del lado izquierdo hacia la izquierda, todo lo que esté hacia la izquierda, es decir, cualquier punto en esta zona que le voy a rayar en rojo, esta zona corresponde al líquido subenfriado o también se conoce como líquido comprimido, ¿ya? Ahora, la zona que se encuentra desde la punta del domo hacia la derecha, todo lo que voy a marcar con amarillo, esto se conoce como vapor sobrecalentado. En otras palabras, cualquier sustancia que tenga una temperatura menor a la temperatura de saturación va a encontrarse como líquido subenfriado o comprimido. Y en cambio, una sustancia que tenga su temperatura mayor a la temperatura de saturación como vapor va a estar en estado de vapor sobrecalentado. El punto máximo del domo, que vendría a ser este de aquí, representa el punto crítico. ¿Ya? Este punto crítico es el punto en donde, digámoslo de esta manera, no se conoce si estamos en el estado líquido o en el estado gaseoso. Y es un punto bastante importante para todas las sustancias porque después de este punto ya el comportamiento de dicha sustancia es difícil de predecirlo. Y todo lo que esté sobre el punto crítico, es decir, todo esto de aquí, se conoce como la zona de fluidos supercríticos. ¿Cómo definiríamos a estos fluidos supercríticos? Los definiríamos como fluidos en los cuales no se conoce o no se sabe si es que es líquido o gas. O en otras palabras, es una zona donde ciertos fluidos tienen tanto propiedades de líquido como de gas. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Sí me entendieron esta parte? Disculpe, ingeniero, ¿cómo le conocíamos esa zona? La zona de fluidos supercríticos. Eso sí nos dio, profe. Gracias, ingeniero. Así les di, ¿no es cierto? Sí, 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 me acordaba que les di. Pero de todas formas me toca refrescar un poquito. Ya. Ahora, ahora verán. Lo que quiero profundizar en esta vez es lo siguiente. A ver, hagámosle con blanco. Ya sabemos que todo lo que está acá está como vapor sobrecalentado. Todo lo que está acá está como líquido saturado. Fíjense en lo siguiente. Si yo tengo un vapor sobrecalentado, que sería esta zona de la izquierda,
¿cuántas propiedades yo necesito conocer para saber en qué parte de la zona de la izquierda me encuentro? ¿Cuántas propiedades necesito? Digamos si es que yo quiero aquí. Tengo este punto de aquí. ¿Cuántas propiedades necesitan para saber en qué estado se encuentra? Temperatura. La temperatura. ¿Y qué más? La presión. Puede ser la presión o puede ser el volumen. En definitiva, yo necesito dos propiedades. De hecho, matemáticamente, para poder saber las coordenadas de este punto, necesitaría dos valores, ¿no? Ahora verán, lo mismo ocurre en la parte de vapor sobrecalentado. Para yo poder saber en qué punto del vapor sobrecalentado me encuentro, de ley necesito dos propiedades. ¿Cuál es la diferencia, en cambio, cuando me encuentro en medio del domo? ¿Ya? Para esto tengo que aclarar primero una cosa. Aquí era el punto en donde aparecía la primera burbuja de gas y aquí el punto donde aparecía la primera gota de condensados, sea calentamiento o sea enfriamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento que aparece la primera burbuja de gas o la primera gota de condensados empieza a coexistir dos fases. En otras palabras, dentro del domo, es decir, en esta línea azul que nosotros tenemos, vamos a tener una mezcla tanto de líquido como de gas. ¿Ya? Entonces, el rato que nosotros tenemos esta mezcla significa que empieza a cambiar de fase nuestra sustancia. El momento que empieza a cambiar de fase, es decir, que hay un cambio de estado, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Entonces, al permanecer constante tanto la temperatura, hagámosle así, tanto la temperatura como la presión, para yo poder saber si es que está como líquido saturado o si es que está dentro del domo, ¿cuántas propiedades yo necesito conocer? Solamente para saber si está dentro o fuera del domo. ¿Cuántas propiedades necesito saber? Una, la temperatura. Eso, exactamente, una sola. Puede ser o bien la temperatura de aquí o bien la presión en la cual estamos trabajando. Necesito una sola. Entonces, fijaránse en una cosa. Aquí se llamaba líquido subenfriado. Acá era vapor sobrecalentado. Lo que se encuentra dentro del domo se llama zona de saturación. Si estamos hablando del agua, aquí sería agua saturada. Cuando yo quiero saber las propiedades del líquido subenfriado, necesito dos propiedades. Cuando quiero saber el resto de las propiedades del vapor saturado, necesito dos propiedades. Pero en cambio, si es que yo estoy en la zona de saturación, necesito únicamente una propiedad. ¿Sí queda claro? O bueno, puedo entrar o puedo analizar desde una sola propiedad. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Ahora, va a haber muchas de las veces que también nos interese saber en qué parte del domo nos encontremos. Es decir, se me perdió la pista, ya. Es decir, conocer si estamos más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Para poder conocer esta partecita de aquí que les acabo de mencionar, es necesario o aparece una nueva propiedad que se llama la calidad de vapor. La calidad de vapor se define como la masa del gas dividido para una masa total. Entonces, si nosotros tenemos una calidad de 0, ¿hacia qué lado del domo nos encontramos? Lado izquierdo. Hacia la Al izquierda. lado izquierdo. Perfecto. Muy bien. Si es que tenemos una calidad de 1, en cambio nos vamos a encontrar hacia el lado derecho. Y es así que vamos a ver lo siguiente.
En este punto de aquí, que se llamaba ¿cómo? ¿Quién me dice? Quedó saturado. Líquido saturado, la calidad va a ser igual a 0. En cambio, en este punto de aquí, que se llamaba ¿cómo? Vapor Vapor saturado. sobrecalentado. Vapor saturado. Aquí, este punto es vapor saturado. Nuestra calidad va a ser 1. ¿Sí me entendieron? Profe, ¿exactamente uno o valores cercanos? Cuando tenemos vapor saturado igual a 1. Ya, profe. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos esto. ¿Sí me entendieron toda esta partecita de aquí, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Esto es todo Profe, lo una que... pregunta. Dígame, ¿A qué dígame. dijo que era igual la calidad de vapor? ¿Perdón? ¿A qué dijo que era igual la calidad de vapor? La calidad de vapor es la cantidad de gas que se encuentra en la mezcla. Por eso le puse masa del gas sobre la masa total. Entonces, si es que el valor es 0, eso significa que no hay gas, o sea que no hay vapor. Entonces, estamos aquí. Si es que tenemos una calidad de 1, significa que estamos al otro lado. Ah, ¿Ya? ya. Sí, continúa. Ya. Perfecto. Entonces, esto es todo lo que estaba en el control de la lectura, ¿no? De hecho, el capítulo 3 que les mandé a leer habla acerca de todo esto. Yo les he resumido un poquito, pero al fin de cuentas trata de todo esto. Ahora verán. Em, para aclarar, esto sería la explicación general, pero ¿qué sucede si nosotros queremos saber las propiedades, sea del líquido subenfriado, sea del agua saturada o líquido saturado, o en su defecto de vapor sobrecalentado? Para esto necesitamos conocer primero qué tipo de sustancia es. Y de acuerdo a qué tipo de sustancia hay, cómo calcular esto, ¿no? Se llaman a través de parámetros termodinámicos. Podemos calcular energía interna, entropía, entalpía, los 3 parámetros más importantes. Pero ¿cuál es el particular? El momento que nos encontramos dentro del domo, es decir, cuando estamos en la mitad o sea, que estamos como una mezcla de líquido y gas. Aquí el particular es que para poder determinar el resto de las propiedades termodinámicas necesitamos conocer la calidad. Y es así que aparecen unas formulitas que les voy a resumir bastante. El volumen total, me refiero a de la mezcla, va a ser igual al volumen del líquido más el volumen del gas. Esto se ocurriría en el caso del volumen. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurriría con la entalpía? Pongamos un ejemplo. Quiero conocer la entalpía en este punto de aquí. Llamémosle punto A. La entalpía en el punto A va a ser igual. Aquí me puede dictar, ¿cómo es esta fórmula? A ver, si yo quiero conocer, esto sí estaba en el capítulo 3. Bueno, no les tomé en el control de la lectura, pero ¿cuál es la formulita para determinar la entalpía en un punto de saturación? No es es igual a la energía interna. Estamos hablando de la entalpía. No Energía creo que... interna más presión, volumen. No tanto por ahí. Estamos hablando de la entalpía en este punto dado. Es decir, la entalpía de una mezcla entre líquido y gas, de una sustancia pura. Calidad también se utiliza eso. Ya, entonces vamos a tener esto. Vamos a tener que cualquier propiedad termodinámica que nosotros queramos determinar, el momento que se encuentre en el domo de saturación se puede determinar a partir de la calidad. ¿Sí vieron esta formulita en lo que les mandé a leer? Sí. ¿Ya? Entonces, así como puedo determinar la entalpía, también puedo determinar la energía interna o puedo determinar la entropía. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro?
Se utilizan los mismos procesos, ¿no, Inge? Sí, se utilizan los mismos procesos. Ahora verán, para que no se me asusten mucho con lo que estamos viendo. Esto se analiza para sustancias puras, ¿no? O sea, se analiza para sustancias únicamente puras. Bueno, hay cómo hacer también para sustancias en mezclas, pero esto es mucho más fácil de entenderlo en sustancias puras. Verán, les voy a explicar con el agua, qué es lo más común. Y aparte de eso, el agua es una sustancia que se utiliza en cualquier proceso industrial y todas estas cosas, ¿no? Para hacernos más fácil la vida, ya ciertas personas se dedicaron a determinar cuáles son las propiedades del agua a muchas condiciones. Entonces, las propiedades del agua ya están resueltas o ya vienen dadas en tablas de vapor, o bueno, en tablas del agua saturada. Con estas tablas ya se puede conocer cuál es la energía interna, entalpía, entropía o presión de saturación o temperatura de saturación para esta sustancia llamada el agua. Entonces, me voy a salir un momento de la presentación. Ustedes en su libro de termodinámica, en la página, a ver. En la página 896. Ustedes tienen uno que dice tablas de propiedades, figuras y diagramas. Bueno, la tabla 1, ya creo que hablábamos, aquí tenemos las constantes de los gases, el punto crítico, por ejemplo, para diferentes sustancias. Acá calores específicos, propiedades de líquidos sólidos. Y en la tabla 4... En la tabla 4 ustedes van a encontrar una tabla que dice de agua saturada, tablas de temperatura. Esto creo que todavía no hemos analizado con ustedes, ¿no es cierto? ¿O sí? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a aprender a leer estas tablas. Nótese que esto lo estamos haciendo únicamente para el agua. ¿Por qué? Porque hay tablas de propiedades para el agua, por lo que es la sustancia más común, ¿no? Entonces, esta tabla A4 es la tabla de agua saturada, es decir, aquí me está dando las propiedades del agua cuando se encuentra dentro del domo, pero tomando en cuenta que para el cálculo de estas propiedades se analizó únicamente como entrada la temperatura, ¿sí? La temperatura está analizada. A ver, me explico de mejor manera. Voy a volver acá. Ya. Teníamos esto, ¿no? Ya, teníamos, por ejemplo, temperatura y volumen. Aquí teníamos las isobras. Habíamos visto que si nosotros nos encontramos dentro del domo, era necesario una única propiedad para poder analizar qué es lo que ocurría dentro de este domo. Entonces, en ese sentido, va a existir dos tablas, dos conjuntos de datos. Un conjunto de datos que me digan qué es lo que sucede en la mezcla de líquido y vapor en función de la temperatura, o en su defecto va a haber un conjunto de datos en donde me diga qué es lo que ocurre en medio del domo con respecto a la presión, ¿sí? Entonces vamos a manejarnos dos tipos de tablas, los de entradas de temperatura y las de entradas de presión. En este caso nos está diciendo que es la tabla de temperaturas. Ahora, la entrada literalmente es el dato de la temperatura que nosotros tenemos aquí. Nos está dando datos desde 0, 5 hasta una temperatura de... ¿Dónde está? Hasta una temperatura de 373 Celsius. ¿Ya? Entonces comienza en 0 Celsius y termina en 373. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí nosotros vamos a tener la entrada de temperatura.
el primer dato que nos proporciona es la presión de saturación. Y es obvio, ¿no? Porque veíamos que a cada temperatura correspondía un punto de saturación. Entonces, el rato que cambia la temperatura, también va a cambiar la presión de saturación. Sí queda claro esta parte, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, a diferentes temperaturas vamos a tener diferentes temperaturas presiones de saturación, perdón. Ya. Y es por eso aquí que se puede observar diferentes valores, ¿no? A diferentes temperaturas. ¿Qué otro dato nos proporciona? Nos proporciona el volumen específico expresado en metros cúbicos por kilogramo. Como estamos dentro del domo, dentro sí, literal del domo, donde existe tanto líquido como vapor, aquí nosotros vamos a notar algo. Va a existir un valor correspondiente al líquido y un valor correspondiente al gas. Entonces, obviamente el del líquido va a ser mucho menor que el del gas, ¿no? Entonces tenemos datos del el volumen específico del líquido y del vapor para diferentes temperaturas. También nos va a dar una propiedad que es la energía interna. Aquí hay un dato particular. Bueno, tanto para la energía interna, entalpía como entropía. Aquí nos va a dar tres valores. Un dato, va a ser el UF, o todo lo que está con subíndice F, se refiere al líquido. El G se refiere al gas. Y el FG se refiere como a una mezcla entre el líquido y gas. Estos son datos ya calculados, o sea, ya son parámetros dados. Entonces, este valor de aquí, bueno, no le puedo señalar, el de la mitad, el FG en cada uno de los casos, me va a servir para conocer cuál es la energía interna, la entalpía o la entropía, en el caso de que tengamos una mezcla entre líquido y gas. Pero siempre vamos a necesitar la propiedad conocida como calidad de vapor. Creo que sí queda claro, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí, está claro hasta ahorita. Ya, chévere. Entonces, eso sería la tablita de agua saturada para temperaturas. Lo mismo es en la tabla 5, pero aquí tenemos la tabla de presiones. Es decir, nuestra entrada ya no va a ser la temperatura, sino en este caso nuestra entrada va a ser la presión. Aquí para diferentes presiones tenemos diferentes temperaturas de saturación. Vamos a tener igual, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Quiero que noten algo. Como estamos hablando del agua, ¿cuál es la temperatura de saturación del agua a una atmósfera de presión? Los 100 grados Celsius. Los 100 grados Celsius, que nosotros ya conocíamos, ¿no es cierto? Ahora, hagamos el ejemplo de Riobamba. Riobamba, ¿a qué presión se encuentra? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Chicos. No, profe. Bueno, yo tampoco me acuerdo exactamente el valor en kilopascales, por eso estaba buscándolo. Bueno, basémonos en estos datos de aquí. Entonces me dice que, por ejemplo, Quito se encuentra a 102.7 kilopascales. Veamos entonces, según la tablita, si estamos a 101 punto algo era, ¿no? A 101.4, ya, 101.4. A ver, entonces, la temperatura de saturación en Guayaquil va a ser de 100 grados. Riobamba se encuentra más o menos a unos 78 kilopascales. Entonces, ¿qué significa eso? Que la temperatura de saturación, tomemos en cuenta el 75 para la explicación, que la temperatura de saturación del agua en la ciudad de Riobamba es de 92 grados. Entonces, ¿qué significa eso?
que el agua va a empezar a cambiar de fase, es decir, a hervir, en otras palabras, a una temperatura más baja comparado con la temperatura con la cual va a hervir el agua si es que estamos en la costa, en Guayaquil específicamente. ¿Por qué? Porque como nosotros en Riobamba nos encontramos a una mayor altitud, estamos a una menor presión. Al estar a menor presión va a corresponder una temperatura de saturación menor. Y aquí un dato particular. Es por eso que la gente de la costa no le sale el arroz en la sierra y la gente de la sierra no nos sale el arroz en la costa. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Listo. Entonces, fíjense, estas serían las tablitas de saturación, tanto de temperatura como de presión, ¿no? En cambio, en la tabla 6 vamos a encontrar los datos del agua sobrecalentado o de vapor sobrecalentado. Como les decía, el vapor sobrecalentado va a necesitar de dos propiedades. Entonces, fíjense, aquí nos aclara primero a qué presión y acá a qué temperatura. Perdón, no puedo rayar. Entonces nos da la presión y la temperatura. Presión y temperatura. En todos los casos. ¿Sí? Y de igual manera, aquí ya nos da datos directos de volumen, energía interna, entalpía y entropía. Aquí no existe el dato del volumen del líquido o del volumen del gas, porque aquí no hay una mezcla. Aquí hay únicamente vapor. Esta es la tabla A6. Ahora, la tabla A7 es en cambio cuando tenemos agua líquida comprimida. Y como habíamos visto, de igual manera se necesita dos propiedades para poderla definir o para poder saber su comportamiento. Entonces, de igual forma, ¿no? Nos da la temperatura y nos da la presión. Y nos da igual volumen, energía interna, entalpía y entropía. Nos da solamente estos, no como líquido o gas, porque aquí en cambio vamos a estar únicamente en el estado líquido. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, si quedó claro, vamos a ver. A ver. Bueno, este es el capítulo 3 que les mandé a leer, ¿no? Aquí está explicado a detalle todo lo que les he dado en esta hora de clases. Aquí está la fórmula, bueno, el volumen específico. Aquí está la fórmula que les dije. Aquí están las fórmulas que igual habíamos hablado, de la entalpía, entropía y demás, ¿no? Y vamos a hacer ejercicios de esto. Vamos a hacer este ejercicio, el 520 lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¿Todos claros, chicos? A ver. Sí, profe. Entonces, vamos aquí a añadirle una nueva hoja. Ya. Ya. Entonces, tenemos que, nos dice, complete esta tabla para el agua. A ver, primero volvamos acá, pongámosle la hojita que corresponde. Las tablas que corresponden. Ya, listo. Entonces, vamos a hacer con ustedes. Nos dice que tenemos que completar esta tabla. Nos da dos propiedades y nos dice que completemos las otras dos. Aquí en el primer literal nos da la presión y la energía interna y nos pide calcular la temperatura en Celsius y en qué fase se encuentra. Entonces, ¿qué creen que será lo más óptimo para poder calcular el primer literal? El literal A. Entrar a la tabla de presión. Exactamente, entrar a la tabla de presión. Ahora, vamos a la tablita de presión. Son 400 kilopascales. Nos venimos acá. Ya, tenemos aquí
la tabla de 400 kilopascales. Ahora, si nosotros no estamos seguros que se encuentra en estado, ¿cómo se llama? Como una mezcla, es decir, como agua saturada, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Me voy a cambiar de hojita por lo pronto. Ya. En este caso específico, tenemos un valor de la energía interna que nos dice que es de 1450 kilojoules sobre kilogramo. Y nos da una presión, ¿ya? Nos da una presión. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, posiblemente sea una mezcla de líquido y gas. Pero ¿cómo estar seguro que sea de una mezcla de líquido y gas? La forma que hay como estar seguros es comparando esta energía interna que a nosotros nos ha dado con los puntos de saturación. ¿A qué me refiero? Nosotros de aquí vamos a tener para el agua, a esta presión de 400 kilopascales, una cierta energía interna. Y acá una cierta energía interna. Entonces, lo que nosotros debemos ver es lo siguiente. Si el punto que estamos hablando aquí del punto 1 se encuentra en medio del domo, eso quiere decir que mi energía interna tiene que ser mayor a la energía interna del líquido y menor a la energía interna del gas. ¿Ya? Esto significa, a ver, claro, y menor a la energía interna. Si es que cumplo con esta condición, estoy dentro de este domo y estoy en una mezcla de líquido y gas, es decir, tengo agua saturada. Si es que, por ejemplo, la energía interna que nos da el ejercicio es menor a la energía interna del fluido, eso significa que estamos en esta zona de líquido enfriado o comprimido. Ahora, si es que tenemos que la energía interna que nos da es mayor a la energía interna del gas, en cambio vamos a estar en esta zona de acá, de vapor sobrecalentado. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron, chicos? Dígame. Disculpe, en las dos últimas de líquido comprimido y vapor saturado, no es al revés. ¿En cuál? ¿En esta, en esta o en esta? En las... En la que es así, comparación de mayor igual que en la B y en la C. A ver, en la B y en la C. Ya, pero escúchame lo que te estoy diciendo. Si es que nuestra energía interna es menor a esto, estamos en esta zona. Si es que en cambio nuestra energía interna es mayor a la energía interna del gas, como vapor saturado, estamos en esta zona. Estos dos no me sirven para ver si estamos dentro del domo, sino esto me sirve para poder identificar si estamos como vapor saturado o como líquido saturado. No sé si ahí me entendiste. ¿Sí? ¿O no? Sí, es que bueno, el anterior Ya, semestre no di de eso y como que estaba al revés. O ya, sea, no verás, estaba en es el la sistema. explicación. Verifiquémosle, verás. Ya. Aquí tenemos agua saturada, ¿no es cierto? Ya, estamos en este punto de aquí, a 400 Celsius. ¿Cuánto vale nuestra energía interna del gas? Nuestra energía interna del gas es de 2553 y nuestra energía interna del líquido es 604.22. Entonces, a lo que me refería con la explicación anterior, 2000, ¿cuánto era? 2400, ¿se acuerda alguien? No se acuerdan. 1450. De hecho, ha sido 2500. 2553.1. Ya. Entonces, ya, 2553.1. Aquí sería 22. Ya, a lo que me refería es lo siguiente. En este caso, nosotros tenemos una energía interna igual a 1450. Ya. Para este ejercicio,
es claro, ¿no? Se encuentra en la mitad. Entonces aquí la respuesta es que está como agua saturada, ¿ya? Pero pongamos un caso aparte. Digamos que la energía interna que nos da nos dice que está en 2600 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, en el caso de acá abajo, pongámosle el B, si la energía interna del gas le comparamos, me dice que la energía interna de nuestro ejercicio es mayor a la energía interna de vapor saturado. Entonces, ¿qué significa? Que este punto, el punto 1 que habíamos llamado aquí, se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado. A eso me refería. ¿Ahí sí me entendiste? Sí, ya le, Ya, sí, ya le perfecto. entendí. Ya, listo, a eso me refería. Bueno, en este ejercicio de cajón, ¿no? Ya sabemos que es vapor saturado, ¿no? Perdón, agua saturada. ¿Cuál sería nuestra temperatura? Nuestra temperatura sería 143,61, ¿ya? Listo. Y así tendrían que hacer el resto de esta tablita. Es una aplicación así súper rápida. Con los chicos que vimos, que estuvieron conmigo en balance de masa el anterior semestre, sí les di esto, ¿verdad? La tabla. No, profe, tal y como estamos haciendo lo de la tabla, ¿no? Ah, lo de la tabla no les di, solamente la explicación No. creo que vimos, ¿no? Solo la explicación vimos, ¿verdad? Yo solo me acuerdo de unas gráficas, nada más. Ya, listo, no hay problema. Sí. Entonces, yo pensé que ya les había dado, más bien entonces terminemos de resolver este ejercicio. Listo, a ver, entonces, pongámosle aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces, para el literal 1, vamos a tener que a una presión de 400 kilopascales y una energía interna de 1450 kilojoules sobre kilogramo, nosotros tenemos una temperatura que va a corresponder a la temperatura de saturación, que me pueden decir por favor a cuánto corresponde. 143,61. Grados Celsius. ¿Y cuál sería la fase en la que se encuentra este literal 1? Agua Agua saturada. Agua saturada. saturada. Ya, correcto, muy bien. Entonces tendríamos como agua saturada. Listo. Perfecto. Ahora veámosle el ejercicio 2. O bueno, el literal 2. En el literal 2 nos dice que tenemos una temperatura de 220 Celsius. Y en cambio nos dice que es vapor saturado. Aquí ya nos aclara que es vapor saturado. Este es mucho más fácil, verán chicos. Si es que nos dice que es vapor saturado, ¿qué significa? A ver, primero que vamos a utilizar la tabla donde la entrada es de la temperatura, ¿no? Ya, aquí debemos buscar nuestra temperatura de 220 Celsius. Ay, miércoles, esperen un segundo. Ya, entonces tendríamos este dato de aquí. Ya. Como nos dice que es vapor saturado, de cajón, ya sabemos que la temperatura, perdón, que la presión va a ser de 2319,6 kilopascales. La presión que nos estaba pidiendo. Y la energía interna, ¿cuál de las tres tendría que tomar? ¿O a qué correspondería la energía interna como gas, como vapor saturado? Lo que tiene el subíndice G. 2600. Exactamente, 2601. Entonces escribamos. Ya que quedó claro cómo determinar esto, ahora sí vamos a poder decir. Vamos a tener que nuestra presión sería de 2300, ¿cuánto era? 2319.6. Ya. ¿Y la energía interna? 2601.3.
Listo. Sí se entendió, ¿no? Es mucho más fácil así. ¿De acuerdo, Sí, chicos? profe. Ya. Hagamos ahora el literal 3. El 3, en cambio, me da una temperatura y una presión. Ya. Ah, bueno, me falta... Ah, no, ya estaba aquí. Entonces, me da una temperatura y una presión. Ahora, si nosotros le vemos así, tanto podríamos entrar con la temperatura como podríamos entrar con la presión, ¿no es cierto? Si le vemos de esta manera. Cuando tenemos este tipo de casos, yo les recomiendo que de preferencia básense en la temperatura. Entonces, busquemos la temperatura. La temperatura era de 190. Me dice que corresponde a una presión de 1255,2. ¿Eso qué significa, chicos? ¿Está como agua saturada o ya es diferente el estado o la fase en la que se Es encuentra? diferente a la fase, Exactamente, es Diferente. diferente a la fase. Entonces, ¿cómo creen que se encuentra? como vapor de agua saturada. Como vapor, está bien como vapor, pero como vapor sobrecalentado. ¿Por qué puedo afirmar esto? Fíjense en esta tablita de aquí, ¿no? La presión era 2500 kilopascales, es decir, 2,5 megapascales. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, me dice que a una presión de 2,5 megapascales tenemos una temperatura de saturación de 223,95. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Eso no es vapor sobrecalentado, o ha sido, como decía el compañero, vapor saturado. Profe, disculpe cómo identificábamos que A ver, era un vapor. ya, nuevamente, solamente el compañero dijo bien, o sea, lo que dijo, no vi quién me dijo, lo que dijo el compañero estaba bien. Me decía que Yo como... dije, Ya, perfecto. Entonces, como me decía que... ¿Cuál es tu nombre, perdón? No estoy viendo. Alejandro, A ver, como decía Alejandro, me decía que es vapor saturado, ¿no es cierto? Pero yo les decía que para poder verificarlo, deberíamos irnos a la tablita de vapor sobrecalentado y ver la presión a la cual tenemos. Y les menciono que la presión es de 2,5 megapascales. Aquí me dice, en este dato de aquí me dice que la temperatura de saturación a una presión de 2,5 megapascales es de 223,95. ¿Ha sobrepasado la temperatura de saturación la temperatura a la cual estamos trabajando? Sí, sí, sí. Sí. Ya, pero fíjense bien, aquí tenemos una temperatura de referencia de 223 y nosotros tenemos una de De 190. 190. Ya, entonces, ¿en qué fase se encontraría este vapor? vapor saturado. Vapor saturado, correcto. Ya, entonces aquí tendríamos que venirnos a la tablita de vapor saturado. A ver, 2500 decía, ¿no? Ya. Entonces aquí igual se puede apreciar, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, en este tipo de casos, se puede definir o se puede calcular con otros, con programas especializados para poder determinar la energía interna específica. Como nosotros no vamos a utilizar el programa, aunque sí les di el ES del semestre anterior, eh, como nosotros no vamos a utilizar el programa por lo pronto, aquí lo que podemos hacer es entrar o bien por los 2500 o bien por los 190. ¿Cuál de las dos creen que es lo más adecuado? La temperatura. La temperatura 190. Correcto, ¿por qué? Porque era la inicial.
Más que eso, hay otra razón. Porque necesito conocer dos variables para tener la tercera. También es una razón, pero una más específica. ¿Qué nos hace falta dentro de la tabla? ¿Qué nos hace falta determinar? La energía. La energía Y la interna. Ya, ¿y la energía interna, función de qué es? De la temperatura. De la temperatura. Ya, entonces, al ser una función de la temperatura, lo más óptimo sería partir con estos 190 Celsius. ¿Sí quedó claro, chicos? Entonces, estos datos serían, el dato sería 2589, perdón. Ya, y estaría como agua saturada. Vuelvo a insistir, cuando tenemos este tipo de casos es mucho más fácil con el programa con programas especializados. Por ejemplo, LES, que ya alguna vez lo trabajamos del semestre anterior. Ahora, el literal 4. En el literal 4 tenemos la presión de 4000 kilopascales y una energía interna de 3040 kilojoules sobre kilogramo. Listo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A esta presión de 4000. ¿Dónde están los 4000? Ya. Comparar el valor de la energía interna que tenemos. A 4000 kilopascales me dice que tengo una energía interna de 2601. ¿Nuestro valor es mayor o menor? Mayor. Mayor. Entonces, ¿en qué estado de la materia se encuentra este dato de aquí? Vapor saturado. Vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. Es vapor sobrecalentado, tomarán en cuenta. Entonces, al ser vapor sobrecalentado, para poder determinar la temperatura, deberíamos irnos a las tablitas de vapor sobrecalentado. Ya, estamos aquí. ¿Qué presión me decía? Presión de 4000, que son 4 megapascales. Ya, aquí tenemos los 4 megapascales. Estamos en una presión de 4 megapascales y tenemos una energía interna de ¿cuánto? De 3040. Entonces, estaríamos entre estos dos datos de aquí, entre el dato de 3011 y 3100, ¿verdad? Sí. Ya. La respuesta sería la interpolación y me debería dar un valor de la temperatura entre 450 y 500 Celsius. ¿Sí queda claro? Profe, cuando nuestro valor de energía interna era mayor que el de que está en la tabla, es vapor sobrecalentado. Sí, es justo el gráfico que les hacía. A ver. Tenemos el domo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un vapor de energía interna del gas y aquí tenemos un vapor de energía interna del líquido. Si es que el valor que nosotros tenemos, el valor U, pongámosle, UA, pongámosle. Si es que ese valor de UA se encuentra entre estos dos valores numéricos, estamos como agua saturada. Si es que UA es mayor a UG, eso significa que estamos en esta zona de acá. Eso quiere decir que es vapor sobrecalentado. Si es que en cambio UA es menor a UF, estamos en esta zona de acá y tendríamos líquido subenfriado. Y si es que el UA se encuentra entre estos dos valores, vamos a tener agua saturada. Ahí quedó más claro. Sí, profe, gracias. Ya, entonces estaría resuelto esto, ¿no? Bueno, interpolan y ahí les va a salir la respuesta. Por favor, darán haciendo eso. Este sería el ejercicio 1. Chicos, vamos a tomarnos un descanso de 12 minutos y regresamos a las 2:30 para hacer en cambio los otros ejercicios de balance de energía. ¿De acuerdo?
Ya, profe. Ya, Ya, profe. listo, chicos.
Listo, chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe. A ver, les voy a volver a compartir. Les decía que hoy vamos a ver, en cambio, o bueno, vamos a hacer, mejor dicho, ejercicios acerca de todo lo que hemos analizado hasta este momento. En resumidas, lo que hemos visto hasta hoy son las herramientas para poder aplicar, ¿cómo se llama? Eh, para poder aplicar lo que son los balances de energía, ¿ya? Entonces, hay que entender que los balances de energía se basan en la primera ley de la termodinámica, en donde me dice que el incremento de la energía dentro de un sistema viene a ser igual al cambio. En esto se basa, ¿no? E incluso estábamos analizando ya, o bueno, ya empezamos a hablar acerca de los balances de energía o primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados, en donde se resumía en esto, ¿no? Entonces, por separado, también habíamos hablado acerca de qué es el calor, cómo evaluar el calor, y aquí habíamos visto que hay calor sensible, calor latente, y estas cosas, ¿no? Hablamos igual los tipos de energías, energía cinética, potencial que puede existir, y les mandé a leer acerca del trabajo. Entonces, en ese sentido, antes de hacer los ejercicios, vamos a hablar un poquito del trabajo. Pero no me voy a dar muchas vueltas, sino más bien voy a ir a lo concreto, a lo que me interesa para que ustedes puedan entender. Cuando nosotros hablamos de trabajo, dentro de la termodinámica nos interesa bastante lo que es el trabajo de expansión-compresión o trabajo termodinámico, como se llama. Este trabajo se define como el menos de la integral de la presión por la variación de volumen, evaluado entre un volumen 1 y un volumen 2. ¿De acuerdo? Esta es la formulita. Ahora, dentro de esto, nosotros podemos tener varios casos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si nosotros tenemos una expansión libre? Entiéndase que esta expansión libre sería en el caso si nosotros tuviéramos un émbolo pistón, un cilindro me refiero, en donde tenemos un cierto sistema con un gas. Si es que este gas se expande y no siente una presión externa, se conoce como una expansión libre. El momento que existe esta expansión libre, ¿qué creen que sucede con la presión externa, esta presión que le hemos puesto aquí? ¿Es igual a cuánto? A cero, chicos. A cero, porque se puede expandir No libremente. hay, porque no sé. Exactamente, no hay. Correcto, muy bien, chicos. Ahora, otro caso que se puede encontrar es, en cambio, una expansión a presión constante o contrapresión constante. ¿Eso qué significa? Que esta presión de aquí va a permanecer constante a lo largo del desplazamiento del volumen o la variación de volumen, lo que conlleva a que la formulita de acá arriba se pueda resolver y me pueda quedar de esta manera. ¿Ya? Esta sería cuando tenemos expansión contra presión constante. Otro caso también puede ser una expansión isotérmica reversible. Bueno, aquí haciéndole rápido el cuento, reversible significa que puede que puede regresar a sus condiciones originales. Entonces, si había una fuerza o una presión que se ejercía para abajo, esta presión también puede ser o debe ser igual a la presión que se ejerza en cambio de abajo hacia arriba para poder regresar a su punto original. Es decir, que se convierta en reversible el sistema. Si es que este sistema, en cambio, permanece a temperatura constante, se le conoce como expansión isotérmica reversible. Y esto no es nada más que el trabajo va a ser igual a menos P exterior por delta B, y que va a ser igual también a una presión por el incremento de B. Entiéndase que esta diferencia de los términos es la presión que está ejerciéndose para abajo y esta es la presión que se va a ejercer hacia arriba para conseguir el proceso reversible, ¿no?
Perdón, lo que les acabo de explicar, me confundí. Este es un proceso reversible. El que les voy a explicar en este momento, en cambio, es un proceso de expansión isotérmica reversible. Ahí sí. ¿Ya? En este caso, al ser isotérmica, la cuestión es que estamos hablando, a ver, isotérmica y reversible, la cuestión es que estamos hablando de un gas ideal. Entonces, al ser un gas ideal, esta fórmula de aquí, la de la presión, o la constante de la presión, vamos a poder reemplazarla por los términos de la ecuación de los gases ideales, que es igual a PV, es igual a nRT. Entonces, si nosotros reemplazamos, nos va a quedar menos nRT por la integral entre V1 y V2 del diferencial del volumen con respecto al volumen. ¿Sí se fijan? Resolviendo esto nos quedaría que el trabajo para un proceso reversible isotérmico es igual a menos nRT por el logaritmo de V2 sobre V1. ¿Sí? Son casos específicos, ¿no? Pero que es necesario que conozcan. No sé si tal vez de esto fueron a leer, o bueno, alcanzaron a leer, encontraron para poder revisar. Pero para que quede claro, les explico. Listo, una vez entendido esto, vamos a ver diferentes ejercicios en los cuales se aplique tanto lo que hemos visto hasta este momento como lo nuevo que les he estado explicando. En ese sentido, comenzamos con este ejercicio. En este ejercicio me dice, una bala de plomo de 3 gramos a 30 Celsius es disparada a una rapidez de 240 metros por segundo en un bloque de hielo que se encuentra a 0 Celsius, en el que queda incrustada. Me pregunta, ¿qué cantidad de hielo se derrite? ¿Ya? ¿Todos claros con el ejercicio o tienen alguna inquietud? Bueno, a ver, les voy a explicar en qué consiste entonces el ejercicio. Tenemos un bloque de hielo. ¿Ya? Que al decir que se encuentra hielo ya podríamos suponer, ¿no? Que la temperatura es una temperatura de 0 Celsius. ¿Ya? Sobre este bloque se dispara una bala de plomo de 3 gramos que se encuentra a 30 Celsius. Y aparte de eso, nos dice que tiene una velocidad de 240 metros por segundo. Entonces, en sí, lo que vamos a hacer es analizar un sistema, o vamos a hacer el análisis de un sistema de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo se le hace este enfoque? ¿O cómo se le proporciona el enfoque para poder aplicar la primera ley de la termodinámica o conservación de la energía? Háganle cuenta que el bloque de hielo está estático, ¿no? Pero la bala sí tiene una velocidad. Es decir, la bala va a tener una energía de acuerdo al movimiento. Entonces, esta energía del movimiento más la energía que la bala le va a ceder al bloque de hielo el rato que se ponga en contacto de acuerdo a un diferencial de temperatura, va a ser igual a una energía que absorba en cambio dicho bloque de hielo. ¿De acuerdo? Entonces, en sí, nuestro sistema se resume en que la energía que va a proporcionar la bala va a ser igual a la energía que va a absorber, en cambio, el bloque de hielo. ¿Sí queda claro esto? Chicos. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí entendamos cada uno de los términos. La energía de la bala va a tener dos componentes. Va a tener el componente como energía cinética de acuerdo al movimiento, más la energía que va a ceder la bala hacia el hielo debido al intercambio de calor, ya que se encuentra a una temperatura mayor que el mismo bloque de hielo. Entonces le vamos a poner así, energía en forma de calor que da la bala.
Ahora, esta energía que se cedió se va a absorber por el bloque de hielo. Ya, pero el bloque de hielo lo va a absorber en forma de calor, ¿no es cierto? Por el diferencial de temperatura. Entonces tendríamos esto. ¿Ya? Entonces, escribiéndole ya de mejor manera, tendríamos que la energía cinética de la bala más el calor que proporciona la bala tiene que ser igual al calor que absorbe el bloque de hielo. ¿No es cierto? ¿No es cierto, chicos? Ya, perfecto. Ahora, bueno, la fórmula de la energía cinética ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un medio masa por velocidad al cuadrado. Un medio. Ya, muy bien. Un medio de la velocidad de la bala. Masa de la bala. Ahora, el calor que va a ceder la bala, ¿es un calor sensible o es un calor latente? Latente, porque va a provocar un cambio de estado. Pero la bala no va a cambiar de estado. Sí es verdad que hay un cambio de estado, pero la bala no cambia de estado. Entonces, ¿el calor de la bala es sensible o latente? Pero al decir sensible, Sensible. o sea, el calor va a el calor que tiene la bala le va a subir a 1 grado o va a tratar de calentar el hielo. Claro, es que acuérdense que el sensible es el calor que se relaciona con el cambio de temperatura. Y yo les había aclarado que puede ser calentamiento o enfriamiento. En este caso, la bala se va a enfriar, va a ceder su calor, ¿ya? Entonces, este calor viene a ser sensible, o lo que es lo mismo, M, bueno, sería masa de la bala por el calor específico. En este caso, el calor específico, ¿de qué sería? De plomo. Exactamente, del plomo por un diferencial de temperaturas, ¿no? Que sería con respecto a la bala. Ahora, el calor que el hielo absorbe, ¿es un calor sensible o es un calor latente? Latente. Latente. Es latente. ¿Cuál era la formulita del calor latente? Masa Por calor específico. por la entalpía de cambio de fase. ¿Ya? Por la entalpía de cambio de fase. Aquí sería la entalpía de cambio de fase del agua. Y estamos tomando en cuenta que es la fusión. Es entalpía de cambio de fase de fusión. Ahora, de aquí, nuestra única incógnita va a ser la cantidad de agua que cambie de fase. Entonces, si le despejamos, nos va a quedar de esta manera. Bueno, acá les voy a poner los datos, ¿ya? El calor específico del plomo me dice que es... ya se me perdió. 128 kilojoules. Perdón, 128 joules sobre kilogramo grados Celsius. Y el calor de fusión del agua me dice que es de 3.33 por 10 a la 5 joule sobre kilogramo. Estos son los datos. Entonces, dados los datos ya es más fácil, ¿no? Me quedaría 0.5, que es del 1 medio, ¿no? Por la masa era 3 gramos. Como le tenemos que transformar a kilogramos, sería 3 por 10 a la menos 3. Por la velocidad, son 240 metros por segundo al cuadrado, más la masa de la bala, que sería los mismos 3 por 10 a la menos 3. Calor específico, 128. El diferencial de temperatura sería 30 grados, ¿no, chicos? Porque comienza, o sea, el rato que se incruste, perdón, va a tener una temperatura de 30 y el rato que se incrusta, ¿cuánta va a ser la temperatura de la bala? 0, chicos, 0. Entonces se hace
30 el incremento de temperatura. Y en la parte de abajo vendría simplemente el término del calor latente de fusión, que son los 3.33 por 10 a la menos, perdón, por 10 a la 5 joules. Bueno, no pongamos unidades, pero sabemos que es joules sobre kilogramo. Entonces, la masa del que se evapora de hielo me dice que es igual a... Denme haciendo, por favor, chicos. No le he terminado de calcular. ¿Me dan haciendo, por favor? ¿Cuánto es, chicos? 2.94 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto? 94 por 10 a la menos 4. Ya. Entonces, aquí nosotros tendríamos... Tendríamos que esta sería la cantidad de masa de hielo que se evapora. Si ustedes se fijan, realmente es una masa bastante pequeña, ¿no? Sería 0.24 gramos. Pero de esta forma hemos comprobado el principio de la conservación de la energía, en la cual la energía que pierde la bala la gana el hielo en forma de ¿qué? En forma de calor necesario para convertir 0.24 gramos de hielo en agua. O bueno, en cambio de estado, ¿no? A eso me refiero. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Listo, ejercicio 1 resuelto. Vamos con el ejercicio 2. Este, en cambio, es un poquito orientado al cálculo de trabajo, ¿de acuerdo? Me dice, calcule el trabajo efectuado cuando 50 gramos de hierro reaccionan con ácido clorhídrico en A, un tanque cerrado de volumen fijo, y B, un vaso abierto a 25 Celsius. Para esto necesito que se acuerden un poquito de química, ¿no? Si nosotros tenemos un metal en estado sólido y le hacemos reaccionar con ácido clorhídrico en estado acuoso, o con cualquier ácido, ¿no? Ácido hidrácido. No, ácido, sí, ácido de este tipo. Siempre el metal desplaza al hidrógeno. Entonces nosotros vamos a tener la generación de una sal, esto estaría todavía en forma acuosa, más la generación de un gas, de gas hidrógeno, perdón, y tendríamos esto. A ver, igualémosle a la ecuación 2, 2, ya, ahí queda. Entonces, esta es nuestra reacción química. Entonces, ¿qué se entiende? Inicialmente nosotros tenemos un recipiente en donde colocamos, en donde están estas dos sustancias, ¿ya? Aquí tenemos el hierro separado del ácido clorhídrico, así pongámosle. El rato que esto nosotros pasamos a separarle, es decir, ya existe la reacción en sí, como se empieza a generar un producto que es hidrógeno, el volumen del gas que se encuentra dentro del tanque o dentro del recipiente va a aumentar. Es decir, va a querer expandirse. Lo que me está preguntando es cuánto sería el trabajo que se produce el momento que tenemos 15 gramos de hierro con ácido clorhídrico. Entonces, para poder calcular esto, primero planteemos la fórmula que necesitaríamos utilizar. ¿Cuál sería, chicos? Bueno, les pongo, ya que no se acuerdan. El trabajo va a ser igual a menos la presión externa por el incremento de volumen. Ahora, este incremento de volumen que se va a dar debido a esta producción del gas hidrógeno va a tener un comportamiento como de gas ideal. ¿Por qué? Porque está trabajando a temperaturas y condiciones bastante bajas con respecto a su punto crítico. Entonces, todo este término de aquí puede ser reemplazado en términos de temperatura, de presión
y número de moles. Entonces vamos a tener ¿ya? Nos va a quedar esto, en donde nuestra presión se va a simplificar y me dice que el trabajo va a ser igual a menos nRT. ¿Ya? Este sería el trabajo resultante de una expansión de una reacción química, ¿no? Ahora, el número de moles nosotros sí lo podemos determinar. Partimos de los 50 gramos de hierro y transformamos a moles. ¿Cuánto pesa una mol de hierro, chicos? Ya me he olvidado. ¿Cuánto es? 55,847 gramos por mol. 55.85. Sí, redondeado. Ya, gramos. Listo. Entonces ya tenemos de aquí el número de moles, ¿no? ¿Me pueden dar haciendo esto, porfa? ¿Cuánto sale? ¿0.90? 0.90 cerrados. O sea, redondeado. Ya, listo, no hay problema. Entonces la cuestión simplemente sería reemplazar acá. Me va a quedar 0.9. R, ¿en qué unidades debería estar R? El trabajo, ¿en qué unidades se mide? En joules. Joules, correcto. Entonces, las unidades, perdón, la constante de los gases en joules, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es el valor de la constante de los gases para trabajar con joules? 8.3. 8.3. Ya, muy bien, ya le cacharon. Entonces aquí, bueno, no le voy a poner las unidades, pero sí coincide porque me queda Joule sobre mol grado Kelvin. Y entonces vamos a obtener que el trabajo producido por esta expansión de los gases es de 2.2 kilojoules. 2.2, déjenme ver, creo que ya le metí mal el dedo. A ver, 8.314 por 2.98 y por 0.9. Sí, 2.23, exactamente. Esta sería la cantidad de trabajo producido. Bueno, no sería producido, sino la cantidad de trabajo que genera, ¿no? ¿Sí queda claro? La verdad, no. Mira, primero hacemos la reacción del hierro con el con el ácido clorhídrico. Sí. Después, bueno, tenemos el primer literal que dice que veamos cuánto trabajo realiza en un tanque. Perdón, sí. Perdón, yo me salté directo al literal B. Tienes razón, José, perdónenme. No me di a entender por esto. Esto que acabo de hacer es de literal B. Es únicamente literal B. ¿Por qué en el literal B sí se consume trabajo? En el literal B se consume trabajo al estar abierto porque háganle cuenta que si nosotros tenemos un vaso abierto, aquí indirectamente, no sería indirectamente, sino normalmente tenemos la fuerza de la gravedad. El rato que nosotros generamos el gas hidrógeno, para poder crecer en volumen, es decir, para poder generar el diferencial de volumen, el gas lo que tiene que hacer es empujar o vencer a esta fuerza de la gravedad. Entonces, por eso es lo que en el literal B, cuando es abierto, sí existe una generación de trabajo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el tanque A, en el literal A, cuando tenemos un tanque cerrado? ¿Qué sucede, chicos? Al ser cerrado o al tener un volumen fijo, el volumen inicial tiene que ser igual al volumen final. Al ser igual, ¿qué sucede con el trabajo? ¿Es cero?
Es No cero. había trabajo. Hace cero. Es cero. No va a haber trabajo. ¿Por qué? Porque como no tiene a dónde expandirse, no hace un trabajo. Lo que sí va a aumentar su presión, pero no va a realizar un trabajo. No sé si ahí ya quedó más claro. Perdónenme, ya me dio hambre, ya me comí ese paso. Una pregunta. El dato el que está en el cálculo del trabajo, al lado del 8,314, ¿cuánto dice? 298. Son Ya, 25 profe. grados expresados en Kelvin. Ya, es que pensé que era una coma. Ya, profe. Ya. Espero que ahí haya quedado claro. Perdónenme, me salté el literal A. Ya. ¿Alguna duda? Profe, entonces siempre que, bueno, nuestro sujeto a estudiar esté abierto, realizamos la expansión contra una presión constante. Ajá. Ya. Sí. Por eso era necesario que vengan leyendo acerca del trabajo, chicos. Porque no me podía, mejor dicho, porque solo ahí me iban a entender estos ejercicios. Bueno, espero que ya haya quedado más claro. ¿Tienen alguna inquietud? Bueno, ya, espero que haya quedado claro entonces. Hagamos una cosa, chicos. Creo que ya ustedes también están cansados, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya, va a ser en vano que les explique estos dos ejercicios. Si es que no me van a... O sea, si estamos cansados, porque yo también estoy cansado, la verdad. Entonces, hagamos una cosa. De aquí ya tenemos la prueba la siguiente semana. Para podernos preparar de mejor manera en la prueba, tengamos una tutoría todos. O sea, todo el curso, hagamos una tutoría el día miércoles en la tarde. ¿Qué les parece? Y con eso vienen estudiando, ya repasan y resolvemos los dos ejercicios que me faltan. ¿Qué les parece? Disculpe, profe, yo quiero Sí, hacer la profe. tutoría. Dependiendo de la hora, Inge. Sí, profe. Yo puedo de 2 a 4. Ahí sí ustedes me dirán cuándo les sale mejor. Yo no puedo, profe. Estamos en clases de 2 a 4, Inge. Entonces hagámosle el día lunes. Ah, no. A ver, lunes, martes. El mismo miércoles, pero a las 8 de la noche, ¿les parece? O mañana. Sí. El día miércoles El miércoles. estaría bien. Miércoles. Miércoles a Pues, las El 8, miércoles mejor, profe. Ya, listo. Entonces quedemos para el miércoles. Porfa, Vicky, me escribes el martes para hacerme acuerdo, ¿ya? O el miércoles de la mañana me escribes para hacerme acuerdo, ¿ya? Ya, profe. Ya, listo, chicos. Quedemos así entonces. Que tengan una buena tarde. Nos vemos, Igualmente, profe. chicos. Gracias, profe.